La primera hora de programa sobre si un terrorista senderista es equiparable en nivel de maldad con un militar o si es que Abimael Guzmán es equiparable en nivel de maldad con Alberto Fujimori, ¿no? La discusión puede ser moral, pueden llevarla por la moralidad, pero yo la quiero ver desde el punto de vista legal. Ambas conductas son reprochables legalmente, penalmente, y ambas conductas tienen que ser castigadas. Más allá de si uno es más malo que el otro, se tiene que cumplir a lo que llamamos Estado de Derecho. Sí, pero la óptica moral, la óptica legal se agota, ¿no? Al final del día, efectivamente, ambos son asesinos, ambos son condenados, ambos cumplieron prisión. Este señor salió injustamente de prisión. Se agota la óptica legal en un punto y pasamos a una discusión más moral, ¿no? Y creo que esa es la discusión de moral de lo que es la maldad o no es la que estábamos teniendo, porque al final es la discusión más rica. Creo que al final todos convenimos en que Alberto Fujimori es un asesino condenado por crímenes horribles. Creo que negarlo sería pues poner... Correcto, claro. Correcto. Pero hay una discusión un pasito más allá en la que yo decía que hay niveles de maldad en general en el mundo, ¿no? Y que quien no sabe distinguir los niveles de maldad termina convertido en un servidor del mal, porque termina banalizando niveles de maldad que se equiparan a otros niveles de maldad que no son lo mismo, ¿no? Bueno, si lo pones desde ese punto de vista, se terminan también justificando, enalteciendo y también... ¿Cómo se llama esta figura, doctor? Cuando uno enaltece un delito. ¿Qué me fue? Apología. Apología, muchas gracias. Termina siendo apología de delitos. Tanto lo hacen los seguidores a un remanente de Sendero Luminoso con la figura de Abimael Guzmán, sí, como lo hacen también los seguidores de Alberto Fujimori. Mucho o no han visto, yo estoy seguro que siempre se han topado con esta frase. Grupo Colina, ¿cuánta falta nos haces? Traigan al Grupo Colina, revivan al Grupo Colina. ¿O no? Eso es lo que conversaba con Pablo, ¿no? Claro. Psicopático ya, que pareciera que hay un starter pack en el cual tú compras todas estas opiniones para posicionarte en el espectro político de un lado, que suele ser la derecha fujimorista. Claro, y si el otro lado dice algo, automáticamente debe estar mal porque lo dice ese lado. Como hay un starter pack de la izquierda en el cual no puedes decir nada de Venezuela, por ejemplo. O sea, siento que hay ciertos parámetros en los cuales dejas de tener un pensamiento individual y tienes que responder a un fundamentalismo ya establecido. Y cuando pasan esas cosas, pasan lo que vimos con el terrorismo y cómo se respondió contra el terrorismo. Correcto. Claro. En eso estamos totalmente de acuerdo. A lo que iba yo con el argumento es simplemente a que yo creo que el grueso del voto fujimorista, que son millones de personas cada 5 años, no es psicópata. No es una persona que mire y dice quiero un Grupo Colina que vuelva a asesinar a gente en la calle de forma paramilitar. Pienso que es así. Y verlo como que 2 millones de peruanos, 3 millones de peruanos son psicópatas es una forma inviable y estéril de analizar la política actual, ¿no? Lo que pasa... Bueno, si tú, para poder traer votos a tu lado, ¿no? Hablemos de lado, traer votos a tu lado, pretendes justificar a un asesino, ¿no? A un asesino condenado y comprobado, discúlpame, pero más allá de si seas o no psicópata, que tienes razón en ese punto, puede que no seas psicópata, ya. Más allá que tengas razón o no, pues hay algo mal con tus estándares, ¿no? O sea, algunos se ponen a decir, oye, yo prefiero a Fujimori en vez de Antauro. Discúlpame, ambos son asesinos. ¿Qué los diferencia? La única diferencia es que Antauro es un asesino que cumplió su condena y pagó su reparación civil. Y la otra es pues que Fujimori vivió y murió en la impunidad, vivió y murió en la corrupción. Tenemos el estándar bien bajo de elección política. En todo eso estamos de acuerdo. En todo eso estamos de acuerdo. Lo ideal sería que no hubieran candidatos con antecedentes de asesinato. En eso estamos de acuerdo. Pero hablar desde ahí es hablar desde el pedestal moral en que yo le digo a millones de personas, ustedes están mal, su pensamiento está mal, tú deberías ser moralmente mejor, deberías tomar en cuenta eso, y ahí se agota el análisis de la política, ¿no? Es decir, al final del día, lo que decía Jonás, que tiene mucho sentido, es nos ha dejado el fujimorismo una dinámica política nociva para la política peruana, pero que está ahí y que va a seguir ahí. Y ellos van a presentar un candidato en el 2026, que no sé si sea Keiko o sea Kenji. Y vamos a tener que preguntarnos por qué de nuevo. Vamos a tener que volver a hacernos la pregunta de por qué en el 2026 Keiko o Kenji va a sacar 20% en primera vuelta y va a pasar a segunda vuelta y vamos a estar de nuevo preguntándonos por qué estamos votando en contra de Fujimori. Y solo termino. Sí. Y esa situación parte del análisis de los pedestales morales que nos están diciendo todo el tiempo Fujimori malo, Fujimori malo, Fujimori malo. Todos convenimos en que es un asesino condenado justamente por crímenes horribles, pero si no nos metemos a analizar la lógica que hay detrás del voto y solamente decimos no, es que algo mal está con tus estándares morales, lo que estamos diciendo es me abdico de mi labor de entender al otro.
Y así no se puede hacer política, Pero, simplemente, ¿no? ¿quieres aprender? Pero a ver, yo estoy de acuerdo con que no podemos ponernos en un peldaño o moral para poder definir en virtud a qué alguien podría considerar que el gobierno de Fujimori en algún momento fue válido. Claro. Ya. Pero el asunto sí es que creo, Paolo, que estás sobreestimando, porque sí pasa que hay mucha gente que vota por Fujimori, sobre todo jóvenes, que creen que estuvo bien lo que hizo Vladimiro, que fueron actos de gobierno, que se necesita fuerza, que con fuerza se gobierna. O sea, sí está pasando eso. Estamos en una tendencia política en la actualidad, Paolo, donde pareciera que lo que vuelvo a indicar, o sea, si estás de este lado hay que aceptar estas cosas, y si o sea, hay gente validando que hayan esterilizaciones forzadas porque de esa manera vas a combatir la pobreza extrema. Porque o sea, no pueden crear hijos. Querer entonces... votar por alguien no te puede hacer inhumano, pues. No entiendo. O sea, validar lo que hace Fujimori no puede de hacer acuerdo que estés en favor a algo inhumano y que salgan a decir: no, es que la única manera de combatir la pobreza extrema es lo que se hablaba que el Plan Verde proponía, la extinción de población. Vuelvo al ejemplo que di hace un ratito. El papá de un conductor del que se sienta en esta mesa posteriormente es fujimorista. El otro día me contaba, mi papá es fujimorista. Ese señor es inhumano, ese señor es un psicópata, ese señor quiere que haya otro grupo colina que salga con sangre en la boca a matar a la gente. Pero Pablo, si ese yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda. Pero Pablo, si ese señor lo justifica, valida que estén bien las esterilizaciones forzosas. Yo no conozco ningún fujimorista decir? que sea capaz de hacer una autocrítica. Sinceramente, no lo conozco. He conversado tengo familiares fujimoristas, los cuales me dicen: todos, no, yo voy a votar. Claro, todo el mundo tiene familiares fujimoristas. O sea, por ejemplo, yo, Pablo, cuando conversamos sobre este tema y sobre el tema económico, sí encuentro un tema a debatir sobre el tema de si es peor que la figura de Abimael. También es un tema a debatir. Pero cuando ya entramos a la supuesta época de estabilidad del gobierno de Fujimori y encontramos que el tipo hizo esterilizaciones forzadas, que secuestró de forma agravada a un periodista, que compró la... O sea, ya si alguien valida eso para que un gobierno pueda ser fuerte y funcionar, creo que no está bien, ¿no? Pero por eso peor aún, discúlpame, Pablo, Dale. peor aún, la más grande autocrítica que yo le he visto a un fujimorista es: Fujimori cometió errores. Sí, porque no son errores, son delitos. Disfrazados de errores, de excesos. Yo incluso en algún momento podría pensar ser fujimorista. ¿Sabes cuándo? Cuando Keiko tuvo la mayoría en el Congreso, absoluta, y Keiko pudo hacer un montón de cosas por el país. Yo no juzgo a Keiko porque sea hija de Alberto Fujimori. La juzgo porque, siendo hija de Alberto Fujimori, valida, justifica, enaltece los delitos cometidos por su padre. Yo le entiendo como hijo. Yo puedo tratar de defender a mi padre, pero nunca lo voy a hacer por encima de la verdad, por encima de la ley, por encima de un Estado de Derecho. Pasamos a lo que tú dices, ¿no? Ay, es que tú quieres ser el baluarte de la moralidad y decir: tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Discúlpame, pero no se trata de eso. Hay estándares mínimos, no solamente de moralidad, sino en un Estado de Derecho. El Estado no puede, y lo voy a repetir hasta el cansancio, No puede. el Estado no puede y nunca debe cometer delitos para combatir otros delitos, y es lo que ahora nos piden. Que regrese Lupo Colina, que nos piden que haya mano dura, que nos piden, Pero salen es a que protestar, métele bala. yo cuestiono esa premisa. Nos pide un grupo de personas que están en un extremo del espectro político, pero que la gran mayoría de votantes fujimoristas pida que regrese el grupo Colina, me parece Claro. que es una premisa cuestionable. Cuestionable, por no decir otra palabra. No, pero no cuestionable desde el punto de vista moral. Yo creo que no es así. Pero hay gente validando lo que hizo Vladimir Hay Putin, gente, sin dudas, sí. hay O sea, gente, pero también hay que saber ver el espectro y en validándolo, conjunto. Paolo,